plantillas. No, esta no. En el escritorio deben estar mis plantillas. Y aquí está mi plantilla, ¿no? Si ven ustedes, es la plantilla que habíamos hecho, ¿sí? ¿La recuerdan esta? Que tenía un tamaño de... Sí. De 43.18 por 27.94 y esa va a ser la plantilla que vamos a estar trabajando, ¿sí? Bueno, ya para no hacer los márgenes y toda la información, pero ahí está. Es tamaño tabloide, centímetros, es en orientación horizontal, ¿sí? Le doy y ya debo tener yo aquí la plantilla realizada. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a utilizar entonces lo que son los ángulos y vean, el primer ángulo, digamos, más importante y que vamos a estar trabajando nosotros es este, digamos, el de 0, este le voy a dar objeto bloquear para que no pase nada. Ahí está. Y entonces voy a tomar un elemento que va a ser la herramienta de polígono, ¿sí? Y con herramienta de polígono voy a tener aquí un polígono. Voy a darle un polígono con radio 5 centímetros y con lados 3. Ok, este es para el primer polígono que va a ser un triángulo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Vamos a cambiar el color para que lo veamos bien. Ahí está en rojo, ¿no? Perfecto. Y entonces, vean cómo, si yo pongo el triángulo en el ángulo, ¿sí? Voy a cambiarle los parámetros. Aquí, por ejemplo, ahí está, ¿no? ¿Qué ángulo va a ser? 60 grados. 60 grados, ¿no? Entonces, aquí la opción que tenemos es que el triángulo de 60 grados va a ser el triángulo equilátero, ¿sí? ¿Qué quiere decir la información? Que yo tengo, entonces, el primer triángulo que voy a trabajar yo en este formato va a ser un triángulo equilátero. Ahí está. Es de 60 grados, ¿no? Entonces, la información que yo tengo aquí, voy a hacer triángulo equilátero, ¿sí? Que va a ser la información o la primera información que voy a tener. Entonces, por ejemplo, esta fuente la voy a duplicar, que va a ser de 24 puntos. Ok, ahí está. Entonces, triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Uno, que sus ángulos son de 60 grados, ¿sí? Si yo tomo esta forma y le pongo en esta opción, si ven ustedes, aquí también son 60 grados, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero la abertura que tuviera aquí sería 120, bueno, el ángulo. Y aquí, por ejemplo, si lo pongo en esta posición, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, son 60 grados de cada uno de sus ángulos. Ok. Y entonces, esa es la primera información que yo voy a tener. ¿Por qué es triángulo equilátero? Triángulo equilátero porque es una figura o una forma poligonal que tiene X láteros, o digamos que si partimos la palabra equilátero, significa que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a ponerle yo la parte de los 60 grados, ¿sí? Y entonces estos 60 grados va a corresponder al ángulo de apertura de cada uno de sus ángulos, ¿sí? Aquí, bueno, voy a ponerle, es un radio igual a
5 centímetros, ¿no? Y la información que tenemos es que el radio va a ser el punto central de cada figura. Por ejemplo, aquí le voy a poner en esta parte, ¿sí? Voy a hacer otra vez el polígono. Ahí está, ¿no? Digamos que este es el polígono, el que es el triángulo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Mi radio va a ser el espacio que yo tengo, para que lo veamos, por ejemplo, aquí. Y lo voy a hacer más... Esta forma no, lo que voy a hacer ahorita, pues no lo tenemos que hacer. Nosotros nada más lo que sí tenemos que hacer es esta parte. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo un triángulo, pero voy a darle contornear. No veo su radio, ¿sí? Es interesante, ¿por qué? Porque el triángulo en Illustrator o en el diseño vectorial no me está mostrando su radio. Pero ¿cómo lo puedo tomar? ¿O cómo puedo saber el radio? Voy a tomar el círculo o la herramienta de elipse y le voy a dar una altura y una anchura. La elipse es una forma geométrica que va a trabajar con anchura y altura. ¿Por qué le estoy poniendo de 6? Porque, no, perdón, aquí tiene que ser, si tiene un radio, aquí tiene que ser de 10. Es para que ustedes lo vean, ¿eh? Anchura y altura va a ser de 10. ¿Por qué? Porque es la mitad del radio, ¿no? ¿Sí? De esta figura que yo estoy teniendo. Entonces, si la posiciono o si pongo todos los puntos en las esquinas de la forma geométrica, ahí está, ¿sí? Y entonces vean cómo aparece el radio, ahora sí, ¿sí? Entonces, pero, digamos que estamos tomando lo que es la figura central, que sería un círculo, para tomar el radio de lo que es el triángulo, ¿sí? Más o menos. Otra forma de tomarlo sería que yo pusiera mi elemento aquí y tuviera yo una línea en el espacio de 30 grados. Ahí estaría. Digamos que esa sería una línea. Voy a cambiarle el color para que la vean, ¿sí? Y otra línea, digamos, cambiaría yo mi información, la pondría en este lado, ¿sí? Y otra línea que pase por el ángulo de 30 grados, ¿no? Ahí estaría. Segundo punto. Y entonces haríamos una línea completamente vertical que pase por el tercer punto, ¿sí? Y entonces esta sería mi radio. Este punto que está aquí sería el radio de la forma, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Ok, bueno. Eso es más que nada, pues, información visual. Aquí lo voy a poner. Bueno, entonces, esta forma, ¿sí? Va a tener su radio. Aquí vamos a ponerlo. Que va a ser, aquí no lo veo. ¿Por qué? Porque si ustedes, aquí le pongo la opción de ver, previsualizar, no está desplegando los radios, pero aquí, sí, por ejemplo, si yo intento mover el cursor y ponerle un punto, va a tener el radio. ¿Sí? Aquí está, ver, contornear, y aquí está mi radio. Ahí está. Por ejemplo, si yo quisiera hacer otra forma geométrica que seguiría sería con polígono. Después del 3 iría el 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner un polígono de
4 lados y de radio 5 centímetros, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí en las esquinas, ¿sí? Ahorita lo vamos a poner exactamente. Ahí hay un mensaje en el chat, a ver qué dicen. Luego 5 y luego 6, así es, Daniela Yanin. Ok, pero ¿qué sucede? Vean cómo aquí lo que está sucediendo es que, digamos que no está centrado a lo que es las posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estas dos formas y voy a darle en, busca trazos, está la opción de alinear, bueno, en el panel, y lo voy a alinear con la selección. Tengo seleccionado el triángulo, perdón, tengo seleccionado el triángulo, el círculo y el cuadrado, no, más bien el círculo y el cuadrado, y lo voy a alinear al centro, y lo voy a alinear al centro. Círculo y cuadrado, tómate cuadrado, ahí está. No lo quiere alinear, selección, porque es... No, es que tengo fecha blanca, por esa pequeñísima razón. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo lo alineé? ¿Lo puede volver a hacer otra vez, por favor? Sí. Ok, ahí está. Voy a hacerlo. Fíjense, la geometría es como que una de las ramas de de las matemáticas que pues no falla, ¿no? O sea, es lo más exacto posible. Ok, ahí va. Supongamos que yo tengo mi cuadrado por acá y mi círculo por acá y mi triángulo por acá. Entonces, los quiero alinear. ¿Por qué? Porque, bueno, necesito ver exactamente lo que es el radio. Entonces, selecciono el cuadrado, selecciono el círculo, y aquí abajo tengo una opción que se llama alinear a selección. Puedo alinearlo con mesa de trabajo, pero también lo puedo alinear con la selección que estoy tomando. Y lo voy a alinear al centro y al centro. ¿Qué sucede con el triángulo? El triángulo también lo voy a poder alinear, ¿sí? Ahí está. Pero ¿qué sucede? Que el triángulo, como no me está apareciendo mi radio, lo tengo que alinear manualmente, ¿sí? Y entonces, supongamos que ahí está, y ahí está tocando todos los puntos. Y debe ser el mismo el radio para todas las formas, ¿sí? Este radio es para el triángulo, y es igual para el cuadrado, y es igual para el círculo, ¿sí? Supongamos que tenemos otra forma geométrica. Aquí selecciono el polígono y voy a seleccionar el que sigue, sería el 5. Bueno, vamos a poner el 6 lados, que sería el hexágono, ¿no? ¿Sí? De radio 5. ¿Sí? Y entonces tomaría yo el cuadrado, el círculo y el hexágono. Aquí, por ejemplo, lo voy a previsualizar y lo centro. Estaríamos centrados. Faltó. Ahí está. ¿Sí? Y otra vez el triángulo quedó en su, digamos, no lo centró, pero bueno, lo podemos centrar también. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Y nada más lo posiciono para que toque lo que son los puntos. ¿Sí? ¿Qué sucede con la geometría? Otra vez, ahí tengo formas. Y son los mismos, ¿cómo se dice? Las mismas formas, los mismos tamaños, pero tienen el centro en común, ¿sí? Y todas las formas pueden estar insertas en un círculo. Si digamos que la forma principal va a ser un círculo. Después nos vamos a
abocar a estas formas, pero bueno, ahorita es como información. Bueno, ¿y por qué entonces? ¿Por qué el radio o de dónde surge el radio del triángulo, no? Por eso es que les estaba comentando. Bueno, esta forma, la vamos a dejar por acá. Aquí. Bueno, es información, la dupliqué, perdón. Bien, ok, entonces, primer triángulo que estamos necesitando nosotros es un triángulo equilátero, ¿sí? Ok, de ahí tenemos un radio de 5 centímetros. Ok. ¿Qué otra característica tiene el triángulo equilátero? Que la suma de sus lados, ¿sí? Aquí le vamos a poner 60 grados más 60 La grados. suma de todos sus ángulos, que es ¿Perdón? 180. Así es. La suma de todos sus ángulos va a ser igual a 180, que va a ser la característica de todos los triángulos, ¿sí? Cualquier triángulo que yo haga, ¿sí? La suma de sus ángulos va a ser 180, ¿sí? Ok. Entonces, esta sería mi primera información en cuanto al triángulo. Y aquí, bueno, lo que tenemos, pues, es la característica principal, ¿no? ¿Sí? Ahorita los vamos a terminar. Ok. ¿Qué más nos falta aquí? Bueno, pues lo que puedo hacer yo, voy a tomar la herramienta de arco, ¿sí? Y le voy a poner un arquito. Aquí no, este va a ser para este lado. Ah, entonces pongamos que lo hago aquí. Y le voy a poner un relleno, pero en un color, y lo voy a poner en este lado. Sí, digamos que es eh, lo que estoy necesitando. Aquí está. O lo puedo poner, digamos, con un círculo también. Bueno, pero puede ser con esta forma. Simulando lo que es el ángulo, ¿no? El ángulo que tenemos a eso. ¿Sí? Hay diferentes formas de poner el ángulo, o sea, puede ser o puede ser que yo lo pueda ubicar también con un círculo, ¿sí? Pero bueno, es la simulación, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, nos faltaría la parte de arriba. Ahí está. Ahí donde estás. Muévete. Ahí está todo. Lo tomo y lo roto, ¿no? Aquí está. Digamos, esa es una forma de hacerlo. Digamos, ahí está, ¿no? La simulación de lo que es mi triángulo. Si lo quiero hacer más exacto, también lo puedo hacer. Pues puedo cortar, hacer otro triángulo, por ejemplo. Un triángulo más pequeñito. Pongamos que lo hago de 1, perdón, de 3, pero es de 1 de radio, de 3. Y supongamos que lo que quiero es cortarlo con un elipse, por ejemplo. Y necesito entonces nada más este elemento. Y le doy en busca trazo.
A lo mejor es este. Y lo posiciono en este lado. A lo mejor quiero que quede más formal, ¿sí? Digamos que pues puede ser esta forma también, ¿no? De hacerlo. Ok. Digamos que quede en este lado. Lo posiciono aquí. Ponte bien. Y nos faltaría en la parte de arriba. Aquí, bueno, aquí lo puedo posicionar exactamente. Aquí lo voy a objeto transformar. Rotar. ¿Cuánto lo tendría que rotar? A ver, ¿quién me dice? Por un punto en el examen. 90 grados. A ver si lo roto 90 grados, lo vas a dar previsualizar y no queda. 60. 60 grados, a ver quién da más. 60 grados. Previsualizar. No. Bueno, puede quedar con 60 grados, pero le tengo que dar objeto, transformar y reflejo, y lo voy a reflejar horizontalmente y ya está. Puede ser el de 60 grados, no hay problema. Pero lo tengo que reflejar. Y luego ya le doy un Uy, zoom. pero pues así que chiste, profe. Así que chiste, ¿va? Oh, pues. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que la, la geometría no falla. Ok. ¿Y qué voy a hacer con este triángulo? ¿Sí? Ya lo tengo y al final lo voy a ashurar, pero quiero avanzar en los triángulos para que ustedes lo tengan, ok. Segundo triángulo o segunda forma geométrica, ¿cuál seguiría del triángulo equilátero? Si estamos hablando puros triángulos, digamos, aquí sería la lámina. No, no quiero esto, lo voy a bloquear. Allí está bloqueado, entonces ¿por qué se mueve? Ah, es que están las guías. No, ya están. Entonces, ¿por qué se movió? A ver, ahí está. Entonces, segundo triángulo, o segundo espacio, porque la lámina sería así. Triángulos y características. ¿Bien? Ahorita le ponemos los acentos. Características. I. Ok, este vamos a dejarlo está de 24, podemos dejarlo de 36 para que sume. Ok, segundo triángulo, entonces estaríamos con el triángulo isósceles, ¿no? ¿Cómo hacemos un triángulo isósceles? Nos vamos otra vez a esta forma, ¿sí? Y el triángulo isósceles sería un triángulo donde mi polígono sería igual a ¿a cuántos grados? Tengo el de 60. Dice que sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera medida o el primer triángulo que yo puedo tomar y poner la división sería un triángulo a 45 grados. Entonces, por ejemplo, puedo tomar esta medida, este ángulo, y lo voy a pasar por el ángulo de 45, pero aquí no lo tengo dividido, entonces, ¿qué necesito? ¿Sí?
necesito una línea que sea completamente, digamos, de segmento 45 grados. Entonces, por ejemplo, le voy a poner longitud 5 centímetros y el grado van a ser 45. Y vean ustedes, y entonces ya tengo mi segmento o mi triángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Qué sucede? Vean cómo pasa por el espacio de 45, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí está un poquito, bueno, ahí está, ¿sí? Y la tercera línea la voy a poner ¿a cuántos grados? A 135 grados, ¿no? Que sería la siguiente línea, digamos que visualmente, si lo pongo en el centro, estaría ahí, ¿no? Pasando por los 135 grados y la voy a unir, ¿sí? ¿Qué es lo que está o que estoy necesitando? Pues unir todas las líneas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta línea, la tengo que seleccionar y que juntar con este punto. Ahí está. Si ustedes ven digamos, en contornear, ahí tengo esos dos puntos. Le pongo unir. Ahí está, ya lo uno. ¿Sí? Tengo estos dos puntos. No, primero vamos con los de abajo. Estos dos puntos. Los pongo a unir. Y ya está unido esos dos puntos. Y ahora, ¿cómo le hago aquí? En esta opción para que no se muevan los puntos, pues puedo tomar la directriz que tengo, bajo el punto, tomo la directriz, bajo el punto y los uno también. Y entonces ya tengo un triángulo totalmente, si lo vemos, de 45 grados, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo tomo, o puedo tomar este triángulo y lo copio aquí, a las características que tengo. Lo puedo transformar, que es la escala, pues le voy a poner la escala al 200%, le pongo OK, ¿sí? Y entonces ya tengo el siguiente triángulo de 45 grados. Aquí le vamos a dejar dos puntos y va a ser en color negro. Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este triángulo? ¿Qué es un triángulo? ¿Cómo se llamaría? Triángulo isósceles. ¿Sí? El triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Sí? La característica de los triángulos isósceles es que esos triángulos son de dos lados iguales. Nada más quiero ver dónde lleva el acento isósceles. A ver. En la O. Isósceles, sí, va en la O. Gracias. Ahí está. Ok. Aquí ya sé, equiláteros, acento en la A. Ok. Y entonces, este triángulo, digamos, lo que hice fue hacerlo utilizando la secuencia de los grados, ¿sí? Si ustedes ven, no lo puedo hacer, o bueno, sí lo puedo hacer, también utilizando lo que es las formas geométricas. Por ejemplo, yo podría tener un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Le puedo poner 5 de anchura, 5 de altura, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, puedo tener otro cuadrado de la misma medida o una medida más alta, digamos de 6 por 6. Ahí está. ¿Y qué sucede con este otro cuadrado?
lo puedo yo rotar, objeto, transformar, rotar, y lo voy a rotar a 45 grados, ¿sí? Y entonces ya tengo dos elementos que puedo yo dividir. Este tiene que ser más pequeñito. Vamos a hacerlo de el segundo cuadrado, que sea de 2 por 2, por ejemplo. O de 3 por 3, perdón. De 3 por 3. Ahí está. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya tengo los elementos visualmente. Si yo tomo este triángulo y vean cómo lo puedo partir, ¿no? ¿Sí? Nada más que sea totalmente exacto. Ahí está. Tiene que ser en las aristas. ¿Sí? Ahí está completamente en las aristas. Y entonces, ¿qué sucede con buscatrazo? ¿Sí? Puedo seleccionar las dos formas y quitarle una. ¿Cuál es? Es el centro, entonces este tiene que ser hacia adelante. Objeto, organizar, traer al frente. Y entonces, ahí está. ¿Sí? Y entonces ya tengo un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estoy teniendo un ángulo de 90 grados y lo estoy partiendo a 45 grados con este triángulo. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo de esta forma. Y nada más al final el objeto transformar, rotar. Y le voy a dar a rotar 45 grados. No, rotar menos 45 grados. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Digamos que es la misma forma. Yo lo hice utilizando las líneas y los ángulos, o lo puedo usar también con esta forma, ¿no? ¿Sí? Y nada más lo crezco. Le voy a objeto, transformar, escala. Pues a lo mejor esta escala va a ser del 300%, ¿no? Aquí le voy a dar previsualizar para ver. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente debe tener de este lado, pues si quieren vemos, 13 centímetros del lado horizontal. Bueno, ¿cuál es la característica del triángulo isósceles? Pues que los ángulos, estos ángulos son de 90 grados y de 45 grados, ¿no? Este ángulo y este ángulo. Ya no, me los traje, pero no los copié, perdón. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, aquí estaría de 45 grados. De 45 grados. Y de 90 grados, ¿no? Y entonces también vamos a tener la información en cuanto a los grados, que es 45 más 45 va a ser igual, perdón, más 90 va a ser igual a 180, ¿sí? Ok. Voy a dejar de grabar hasta aquí. A quien le llegue la grabación me la comparte, por favor. Por favor, no. Ok, entonces vamos a transmitir.
Ok, vamos entonces. Tenemos ya dos triángulos, triángulo equilátero y triángulo isósceles. Entonces, el triángulo que nos faltaría sería el triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, pues también nos ayuda a la representación geométrica para todo lo que es distancias, utilizando también los elementos visuales, digamos, de las características en cuanto a perspectiva. Hay muchas perspectivas que podemos usar con los ángulos de 30, 60 y 90 grados, ¿sí? Hay perspectivas que podemos utilizar los trazos de 60 grados y hay perspectivas que podemos utilizar la perspectiva de 90 y 45. Es por eso la importancia de los triángulos. Por ejemplo, entonces voy a hacer el triángulo rectángulo a partir de un elemento geométrico, por ejemplo, y lo que es simplemente tomar un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, digamos, va a tener, bueno, para que ustedes lo hagan, va a tener un tamaño de aproximadamente de 15 por 7, para que sea, digamos, un elemento, lo podemos hacer anchura 15, altura 7, ¿no? Vamos a dejarlo de 7.5 para que sea el espacio doble, ¿no? Aquí está, entonces, para que sea un triángulo rectángulo exacto. Ahí está. ¿Sí? 15 por 7, 5. ¿Por qué? Porque con esos valores que yo tengo de 15 por 7, 5, voy a poder partirlo a la mitad, digamos, o hacerlo completamente rectangular, ¿sí? ¿Cómo lo hago rectangular? Voy a tomar la línea, voy a tener que partir esta línea, voy a tener que tomar una línea, y entonces, si ven ustedes, voy a ponerla, puede ser en la posición 150 grados, ¿sí ven ustedes? Y la línea tiene que ser aproximadamente de 20 centímetros. Vamos a ponerla de 25 para que use totalmente mi espacio, ¿sí? Y ahí está. Ay, no lo está tomando porque... no, entonces sí tiene que ser de 15 por 7. A ver, aquí está. 15 centímetros de altura, son 7. Ok, ahí está. Aquí estás. Voy a tomar. Y aquí, ¿dónde estás? Aquí está. Dos punto ocho. Me quedé pensando, chicos, porque es la opción tiene que ser de medida 12.2 por 7. Es que el ángulo debe ser de 30 grados en la parte, aquí en esta parte inferior, debe ser
de 30 grados. Janine, ibas a intervenir. Aquí en esta parte, el ángulo debe ser de 30 grados. De la parte ¿Sí? de hacia adentro, ¿no? ¿Perdón? De la parte de hacia Y en adentro. y en la parte interior también debe ser de 60 grados esta línea. En esta posición debe ser, ay, pero estoy tomando los dos, yo no quiero tomar los dos, quiero tomar este. Ahí está. Ahorita les doy la medida exacta. Ahí está. Entonces debe ser de 7 por 12.13. Pues que me quedé pensando en la relación geométrica, que debe ser un triángulo totalmente con ángulo de 30 y 60. Ok, vamos a hacerlo en esta parte. Voy a ponerle ver, previsualizar, y lo puedo hacer como lo habíamos hecho. Triángulo rectángulo, tomo una línea y le pongo a... La primera línea tiene que ser 30 grados. La longitud no hay ningún problema. Le pongo longitud 10, por ejemplo. Y ángulo debe ser, por ejemplo, aquí tienes es el ángulo de 30 grados, ¿sí? Ese es el ángulo de 30 grados. Supongamos que lo pongo aquí en la línea. Ahí está, este es mi primer ángulo. Segundo ángulo debe ser de, a ver, vamos a ponerle contornear, ver, previsualizar. Quiero que esté exacta. Vamos a ponerle 2 puntos, ahí está. Ok, la siguiente línea debe ser a 0 grados. La podemos poner de 0 grados. Vamos a ponerle 20 centímetros también, ahí está. Y corta mi elemento. Y la siguiente línea que yo ponga debe ser a 90 grados. Y le voy a poner a lo mejor de 10 centímetros, por ejemplo. ¿No? Y entonces ahí está la construcción de mi ángulo o de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que este ángulo es de 60 grados, este ángulo es de 30 grados, ¿sí? Y este ángulo es de 90 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo seleccionar los puntos con flecha blanca y los puedo recorrer, ¿no? Los posiciono, lo posiciono, también lo recorro, lo recorro hasta digamos que lo voy a acercar y ya visualmente pues me acerco y entonces ya con contorno, con lo bajo, con lo bajo y lo uno, se une
Este punto también, fíjense, este quedó en esta posición, lo uno, y nos faltaría el siguiente punto, que sería el ángulo de 90 grados. Y ahí está. Y esos dos puntos se unen. Y entonces ya estoy teniendo un triángulo rectángulo completamente. Si ustedes ven, ahí lo pongo. Este ángulo es de 30. Luego, si yo lo roto, lo voy a rotar. Digamos que aquí lo pongo en la posición 0. ¿Sí? Y entonces va a tener un ángulo de 60 grados. ¿Sí lo ven? El ángulo de 60 grados. Y este ángulo, pues, es de 90 grados. ¿Sí? Que es igual a que yo tenga el triángulo. Lo puedo copiar. Control-C. Y lo posiciono aquí. Bueno, únicamente lo parto. Bueno, aquí lo pongo. Y es el mismo triángulo. ¿Sí? Aquí lo que tengo que hacer para partir este triángulo, pues es hacer otra línea. Aquí. Supongamos que la hago acá. Y otra línea. Otra línea la voy a hacer para arriba. La muevo. Las uno. Estas líneas también las muevo. También las uno. Y esta línea la muevo y también las... no, que tome este. Objeto es ocultar. El que está abajo no está. Aquí está. La 1. Y ahí está. Y entonces tomo mi triángulo. Perdón, tomo las dos formas. Y los puedo dividir. Y ahí está mi triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? La medida del triángulo debe ser de 7 por 12.13 centímetros. Si quiero que quede exacto, ¿no? Este es el rectángulo. Va a ser de 7 centímetros por... bueno, tiene que ser así. Por 12.13 cm. Para que les quede el rectángulo completamente de 60 y 30, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Ok, ahí está, estamos grabando entonces. Vámonos a... Hicimos el triángulo equilátero y el triángulo isósceles. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? El triángulo rectángulo, si ustedes se acuerdan, estuvimos trabajando con lo que fue... Bueno, aquí voy a mostrar todo. Voy a mostrar todo. No, ok, objeto, ocultar. ¿Qué edición? Deshacer. Ok, voy a traer lo que es mi selector de imágenes, no de ángulos. Ya lo tenía yo en un espacio que era aquí en descargas. Y aquí lo tengo, es la diapositiva 1. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, diapositiva 2, perdón, del curso. Entonces, aquí está, ¿sí? Lo que es el selector. Muy bien, entonces, por teoría, nos dice que el triángulo rectángulo va a tener 3 ángulos iguales, o sea, objeto,
Lo voy a bloquear para que lo veamos. Entonces, tenemos una línea de 0 grados, que era la línea que estábamos usando. Vamos a hacerla de más grande. Vamos a ponerle 20 centímetros. 0 grados, ahí está. Ahorita la vamos a adecuar, ¿no? Ahí está mi línea. La vamos a poner a un relleno y un grosor para que la vean. Ahí está, ¿no? No tanto, un 6 puntos. Ahí está. Segunda línea, o segmento de línea, va a ser una línea a 30 grados, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que para el triángulo rectángulo, bueno, podemos ponerlo con 30 grados y vean cómo aparece, ¿no? Esta línea debe estar en esta posición. No importa dónde la ponga yo, o sea, lo que me interesa es el ángulo que tiene, ¿sí? Y otra línea va a ser de 90 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que automáticamente, cuando las cruzo, voy a convertir el triángulo en un triángulo rectángulo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo va a tener un ángulo de 90 grados, va a tener un ángulo de 30 grados, y este ángulo que se está formando aquí va a ser de 60 grados. ¿Cómo lo puedo confirmar? Pues lo paso para acá, vean, pongo la posición, ¿sí? Y entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son 60 grados el ángulo opuesto al de 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, este triángulo ya lo puedo usar, ¿sí? Ahora, lo estoy haciendo de forma, utilizando únicamente las líneas y los ángulos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hago va a ser trasladar los puntos. Este punto lo voy a bajar. Este punto lo voy a subir. Ahí quedó muy arriba. Muy abajo, perdón. Este punto de la derecha, de la izquierda, perdón, lo voy a poner aquí. Estoy apretando el Shift para que no se mueva. Y entonces ya tengo, digamos, reducida la distancia. Y entonces ya lo puedo mover a mi lámina, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Puedo tener una línea y con el manejador o con la herramienta de selección directa la puedo mover y la puedo llevar hasta el punto de corte de las líneas, ¿no? Vamos a hacerlo, lo voy a hacer de forma con contorneo, ¿sí? Vean cómo selecciono el punto con la opción de selección directa. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy reduciendo las líneas hasta que estas dos líneas o estos dos puntos se junten, ¿no? Este punto lo selecciono y entonces en este cruce lo suelto, este punto lo selecciono y en este cruce lo suelto. Y tomo los dos puntos y los uno. Ahí ya está hecho el nodo, ¿sí? Ese es un primer nodo. Vamos a hacer este nodo de aquí abajo. Selecciono el punto. Digamos que puede ser el punto derecho. Lo acerco. El punto inferior. Lo acerco. Le doy otro zoom. Y únicamente hago el cruce, ¿no? Este es con un punto. Y este es con otro punto. Ahí está. Selecciono los dos. Y lo uno. ¿Sí? Y ahí tengo el segundo punto. Y me falta el tercer punto, o el punto izquierdo, ¿sí? Les comento que, bueno, el tamaño, lo vamos a hacer también por tamaño ahorita, utilizando el teorema de Pitágoras, pero aquí lo estamos haciendo
utilizando las herramientas de que nos da de dibujo, ¿no? Nuestra materia se llama representación geométrica y entonces pues utilizamos más que nada lo que es las herramientas de dibujo, ¿no? Pero para eso también tenemos que conocer lo que son los grados y las inclinaciones, y entonces lo uno, y ahí tengo yo el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sucede? Bueno, con el triángulo que estábamos aquí, lo teníamos... Vamos a quitarle esta parte. Vamos a dejarlo aproximadamente. Le doy objeto, transformar, reflejo. Y le doy OK. Y ya quedó en la posición que lo necesitaba. Y bueno, la medida aproximada que lo necesito yo, pues es que habíamos quedado de 7 centímetros de altura. Y entonces aquí vamos a escalar a los 7 centímetros ahí. Debo tener activa lo que son la escala. Y ahí está. Ay, ¿dónde está mi mapa? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Aproximadamente, bueno, 6.7. La altura. Ahí está. Si ven en la parte de arriba, aquí lo voy a poner, que es de 7, bueno, aquí 7.106, ¿no? Que fue la altura, a ver, que me dio, ¿sí? Ahora, también lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras, ahorita lo vamos a hacer. Lo voy a suprimir y ahí está mi triángulo. Ahora, ¿cuál es la característica del triángulo rectángulo? Las líneas van a ser en color negro, ¿eh? Lo habíamos dejado de 2 puntos, está en 6 para que ustedes lo vean, pero lo vamos a dejar de 2 puntos. Ok, ahí está. Estos son mis 3 rectángulos. ¿Cuáles son las características entonces del triángulo rectángulo? Pues que tiene 3 ángulos y esa suma de ángulos va a ser igual a 180, igual que los anteriores. Entonces va a ser un ángulo de 30. Un ángulo de 60 grados y un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ok. Y entonces, aquí, lo que vamos a tener, pues es copiarle aquí la definición, únicamente. Y aquí nos va a faltar el de 60, que es la diferencia con el de, el equilátero, ¿no? ¿Sí? Ok. Esta no la vamos a necesitar. Ok, ¿y qué más hicimos para hacer este triángulo? Bueno, pues tomamos mi triángulo y lo duplicamos para hacer lo que era los círculos. Tenemos aquí unos círculos para hacer la representación del ángulo, ¿no? Entonces hicimos un círculo aproximadamente de 1.6. Ya lo apreté mal. 1.6 de centímetros de alto y 1.6 de ancho, 1.6 de alto, 1.6 de ancho. Ponemos el punto en el punto que lo va a cortar, digamos, o el centro, donde lo tomamos centro con centro.
Ahí está. ¿Sí? Le doy un zoom back o le doy un alejamiento. Duplico este triángulo. Y yo duplico este círculo y duplico este círculo. Ahí está. ¿Y para qué me va a ayudar este círculo? Pues me va a ayudar para hacer el corte de los ángulos, ¿no? Ahí está, selecciono lo que es la herramienta de busca trazo, lo divido, ya lo dividí, lo desagrupo. Desagrupado y nada más, este es el espacio que me interesa, este es el espacio que me interesa y este es el espacio que me interesa. O la forma que me interesa, pues, y ahí está, ¿no? Y esta forma no la necesito. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? En lo que estábamos haciendo en el triángulo rectángulo. Ahora aquí nos falta poner la nomenclatura de los ángulos. Este ángulo va a ser de 60 grados. Este ángulo va a ser de 90 grados. Y este ángulo va a ser de 30 grados. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí me paro tantito. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos si lo hiciéramos con la herramienta? Si pongo una línea de 120 grados, por ejemplo. Ahí está, mi línea. ¿Sí? Y lo que debe ser la línea, también no hay problema con con los tamaños. Lo que debo hacer es que cruce la línea completamente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer entonces es esta línea, la continúo. Supongamos, aquí la pongo. Supongamos que no quiero hacer una forma geométrica. Vamos a hacerla, bueno, una forma geométrica, pero no perfecta. Por ejemplo, puede ser aquí y puede ser aquí, ¿no? Ahí cierro la forma. Y entonces selecciono las dos formas. Por ejemplo, vamos a ponerle que la forma principal sea esta. La voy a poner al frente. Esta forma le voy a poner otro color, que sea de color negro. Objeto, organizar, traer al frente. Y entonces voy a cortar. ¿Sí? Y ya tengo un triángulo completamente rectángulo. Digamos, lo hice con el valor de una línea de 60 grados y cortando lo que fue mi, primero hice la línea y luego hice el rectángulo, lo corto y queda. ¿Sí? Entonces, la posición que yo necesito, pues es la posición horizontal, ¿no? Digamos que aquí lo pongo. Y aquí lo voy a poner, lo voy a rotar 90 grados. Ahí. No está activo los numblocks. Ok. Sí, y lo voy a reflejar.
para arriba. ¿Sí? Ya tengo mi triángulo rectángulo también. Lo puedo hacer así o por ángulos, ¿no? ¿Sí? Aquí únicamente pues lo crezco aproximadamente que tenga, entonces quedamos que eran 7 centímetros de altura, ¿no? Tenemos que hacerlo proporcionalmente porque si no, no va a funcionar. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí ya tiene los valores, pero bueno. Vamos a ponerlo acá y lo vamos a objeto. Ocultar. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Triángulo equilátero. Le pongo OK. Y entonces voy a copiar el triángulo equilátero en la parte de la capa. Y aquí lo voy a poner. Ahí aparece, ¿no? No importa que aparezca aquí, este espacio lo estoy destinando para dibujar. Bloqueo la capa anterior. Y entonces me voy a mi lámina de representación. Y selecciono un sombreado, por ejemplo, me gustaría utilizar las líneas a 45 grados con un espacio de 4 milímetros. Entonces me regreso a mi lámina y entonces ya estoy en la capa y entonces voy a darle el sombreado. Pongo una línea, la línea va a ser, supongamos, de 20 centímetros, no importa el largo, sino que cubra todo el triángulo y le voy a dar 45 grados. Y le pongo OK, ¿sí? Y entonces pongo mi línea en el primer punto que tenga el triángulo. Acuérdense que la línea debe tener un grosor de 2 puntos para que se vea bien el sombreado. Y la posiciono o la pongo en esta posición. Si lo quiero hacer exacto, le pongo ver contornear. Ahí está la línea, ¿sí? Y lo que hicimos la clase pasada fue pues duplicar esta línea para hacer el sombreado, ¿no? Tomo la línea y la muevo. ¿Cada cuánto? Verticalmente cada 4 milímetros. Le pongo copiar y la duplico. Y entonces ahí estoy sombreando mi triángulo. Lo selecciono, le pongo un color, lo paso al frente, selecciono todo de la capa y le pongo máscara de recorte, ¿sí? Y entonces ya hice mi sombreado. Y aquí lo voy a poner. El triángulo isósceles también lo puedo copiar. Aquí está. Perdón, pero está bloqueada. Lo copio, ya lo subí a memoria. Y entonces lo voy a duplicar. ¿Sí? Aquí va a ser triángulo isósceles. Es más fácil hacerlo por capas siempre lo que es el trabajo. Aquí lo voy a pegar. Ahí está. Ahora el achurado que necesito, ¿cuál va a ser? Pues a lo mejor lo voy a necesitar, por ejemplo, el de líneas a 60 grados 3 milímetros. Me regreso. Perdón. 60 grados 3 milímetros. Y voy a poner la línea.
son líneas a 60 grados, pero como esta línea va a ser más, más inclinada, vamos a darle más espacio. Vamos a darle de 25. ¿Sí? El propósito es que cuando yo haga el sombreado, cuando baje la línea, alcance. Creo que todavía debe ser una línea de 30 centímetros. Ahorita les explico por qué. Ahí está. Y entonces, ¿por qué lo estoy haciendo así? Por ejemplo, si yo lo pongo en este punto, vean cómo va a bajar. Todavía es un poquito más arriba. Ahí está. Y entonces, cuando baje la línea, tiene que hacer el sombreado de toda la forma. Entonces, le pongo 2 puntos a mi trazo. Lo puedo poner, bueno, es más fácil ponerlo en esta esquina para que haga el sombreado. Lo acerco al punto donde empieza la forma. Y entonces muevo lo que es el sombreado. Este sombreado va a ser de 0.3 centímetros y copio mi sombreado. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Selecciono todo. Ah, no, perdón. Selecciono la forma. Ahí está la forma, no, ahí está una línea. Otra línea. No se quiere seleccionar la forma. Ahí está. Esa es mi forma. Le pongo un color para que yo la vea. Ahí está atrás. La mando para adelante. Selecciono todo y le pongo su máscara de recorte. Y entonces la posiciono en el asurado que necesita. ¿Sí? Y por Profe, último, sí, alumno. ese fue de 60 grados por 4 milímetros, ¿verdad? De 3 milímetros. Acuérdense que estoy seleccionando. Primero seleccioné el de 45 grados a 4 milímetros. Y ahorita seleccioné el de 60 grados a 3 milímetros. Ah, ok. Sí, Listo. de nada. Y vamos con el último. Va a ser el triángulo rectángulo. Voy a seleccionar ¿cuál les gusta? Pues es el primero, ¿no? 30 grados, 5 milímetros. Podemos usar el que ustedes decidan, ¿no? De los 8 que hicimos, pues ustedes pueden seleccionar. Déjenme nada más guardar ya está guardado, lo cerramos. Podemos seleccionar, por ejemplo, 30 y 150, 60 y 120. Digamos que si ustedes deciden, pues pueden hacerlo así, ¿no? Ahora, el triángulo rectángulo voy a hacer el primero, que va a ser de 30 grados a 5 milímetros. Entonces ya es más fácil. Aquí lo tengo. Copio el triángulo. Ahí está. Hago la capa. La pego. Bloqueo todas las capas. Me voy a la primera. Y nos dice que esta va a tener una inclinación de 30 grados. Como es más inclinada, pues vamos a reducirle el tamaño de la línea para que no ocupe tanto. Aquí la ponemos y vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces ahí pongo la línea, 2 milímetros, 2 puntos, perdón, 2 puntos. Veo
si está bien contorneada. Aquí aparece el contorno, pero de la capa de arriba, ¿no? Sí. No es no es la capa que acabo de hacer. Por ejemplo, ahí están los dos contornos, pero no hay ningún problema porque estoy trabajando con máscara de recorte y ahí está, ¿no? Selecciono mi línea y voy a ponerle la posición, va a ser de 0.5 milímetros y la copio. Ahí está. Me acerco, selecciono mi forma. La forma, el objeto lo organizo, lo traigo al frente. Para que lo vea le pongo un relleno. ¿Sí? Ahí está. Selecciono todo. Y lo pongo en su contenedor máscara de recorte. Y ahí está el sombreado, ¿no? Y entonces la posiciono en el punto 0. Digo, en el punto o en la posición de mi triángulo. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya estamos sombreando, ya estamos aplicando el color, no con una, no con un color sólido, sino con una especie de achurado o implementando una sombra. ¿Sí? Y ya tenemos los tres triángulos con sus características. Y así debemos, bueno, aquí le falta poner la etiqueta y lo guardamos como archivo PDF. Aquí lo voy a guardar como el 2.1 del grupo C. Ok, acuérdense, esta es lámina 2.1. ¿Cómo se llamaría? Ángulos y características, ¿no? Sí. Perfecto. Y aquí va el label. Ok. Voy a dejar. Hasta aquí tendría, bueno, el espacio y ya cada una de las aplicaciones y cada una de las representaciones. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.